Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. El viento, la lluvia, los nubarrones y el frío de este 23 de junio del año 2022 no solo marcan este clima invernal, también se asuman en el clima político nacional y local. En el ámbito comunal, llegó carta desde la Contraloría Regional del Maule para dar cuenta de numerosas observaciones a la administración municipal conducida por el alcalde Mario Mesa Vázquez, además del anuncio de un procedimiento sumarial que sustanciará la propia Contraloría. En el país, la noticia del cierre de la fundición Ventanas de Codelco, instalada en una zona de sacrificio ambiental, moviliza a los trabajadores del cobre y se inicia un periodo de negociaciones para superar el conflicto, en un tenso ambiente económico. $1 en las nubes, la baja del precio del cobre y otros commodities, una deuda pública en alza, anuncios velados de recesión en algunas de las economías relevantes para Chile. Sin embargo, y tal como nos recuerda la calle, en cuanto a que siempre podemos descubrir nuevas formas para empeorar las cosas, pudimos presenciar argumentos propios de una telenovela. El cambio de nombre del gabinete de primera dama, algo bien inaceptable en este pleno siglo XXI, por gabinete de Irina Caramanos. El remedio fue peor que la enfermedad. Como si en Chile esto fuera a pasar colado, como si no fuera necesario abordar estos temas vitales en minutos de matinales, en redes sociales, en las pichangas después del trabajo, ya sea para rasgar vestiduras o salir a cabecear el autogol ante la atenta mirada y las bullas de la fanaticada. La invitación también a los expresidentes a la ceremonia de entrega del proyecto de nueva constitución política, inaugurada primero con una no invitación de la mesa, luego con una invitación plenaria con retractación mediante, seguida de cartas de los exmandatarios que reflejan sus personalidades, la pluma y la astucia política de Lagos, el parco mensaje de Frey, la agenda de Bachelet en su calidad de alta comisionada de las Naciones Unidas y Piñera insistiendo en legitimar sus ideas sobre el cambio constitucional. Sin embargo, también nos queremos tomar un minuto para reflexionar sobre la situación de numerosas familias migrantes, esto a partir de la invitación que nos hiciera Héctor Hernández en la sesión pasada para que las autoridades, especialmente en materia de infancia, intervengan en situaciones que podrían constituir una vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Damos inicio a Piedra Roseta, un programa de análisis político que transmite la Radio Ancoa en su señal 95.7 y Canal 5 Linares, además de sus distintas plataformas. Síganos y comenten. Los comentarios nos hacen crecer y estudiar mucho. Un cariñoso saludo a todos y a todas quienes siguen esta transmisión, así como a nuestro control máster, don Carlos Agurto. Y el panel de hoy tiene como invitados a don Rodrigo Godoy. Hola Marco, muy buenas tardes. En esta víspera de la noche de San Juan también, así que es la noche más larga, y también haciendo honor a la que se va a celebrar y viene este festivo de este lunes próximo, que es el inicio del nuevo año de los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche. Entonces, es una semana mística, una semana bastante importante y con noticias como tú has hecho en este resumen, que nos vamos a preparar y nos vamos a deleitar con esta conversación amplia sobre la realidad local y nacional. Y estamos a la espera de la incorporación de don Héctor Hernández, de José Pepe Abún, y también le saluda quien está dirigiendo hoy día la sesión, don Marco Villagra. Vamos a la conversación. Don Rodrigo, ya que estamos en una conversación bien distendida, el primer tema que nos convoca tiene que ver con
este informe de la Contraloría Regional del Maule, que hace numerosas observaciones respecto de distintas materias que convocan a la Municipalidad de Linares. Así es. Y también el anuncio de un proceso disciplinario, algo que está dentro de las facultades de la Contraloría General de la República y que es necesario poner especial nota y atención. ¿Cuál es su parecer? Bueno, en primer lugar voy a hacer un pequeño resumen para contextualizar la situación, ya que hay personas que a lo mejor vienen escuchando nuestro programa y no han visto las noticias por redes sociales o por los canales locales. En síntesis, lo que hace este es un sumario que este es el resultado de una investigación que fue promovida por la senadora, una denuncia formal hecha por la senadora Jimena Rincón, donde se establecen parámetros generales sobre pagos de cotizaciones previsionales atrasadas por parte del DAEM entre enero del año 2020 y mayo del año 2021. También compras sin presupuesto, gastos no controlados, incumplimiento de anular licitación del proyecto de la biblioteca comunal. Ahí cabe decir de que hubo una licitación a una empresa que se adjudicó que dentro del presupuesto era 127 millones de pesos, mayor que las otras constructoras que, sin embargo, esto se hizo igual. La Contraloría invalida este proceso, sin embargo la municipalidad contraataca con una demanda de nulidad y en efectivo se hizo esto, o sea, esto ocurrió, no se cumplió esta observación. Por lo tanto, de esto caen estos 5 sumarios administrativos por los cuales hay una posible infracción de deberes funcionarios, que es lo que entrega hoy en día la Contraloría en su informe. Y yendo al meollo, uno de los puntos más importantes que yo rescato de esta denuncia, por ejemplo, hubieron 478 órdenes de compra entre el año 2018 y 2020 que se adjudicaron y pagaron por un monto de 159 millones de pesos, que este pago uno lo puede ver como una cifra general, pero dentro del presupuesto que tenía esta línea presupuestaria involucra un 432% por sobre el periodo de 2 años que involucraba. Exacto. Por lo tanto, es bastante exorbitante la cantidad. Y esto fue para pago de materiales de aseo, los jardines y salas cunas, ¿no es cierto? También está el otro caso de la compra de colaciones frías, que ahí también es otro punto grave, que es el tema de que se hicieron sin evidencia, o sea, no hay. Generalmente la municipalidad publica todas las cosas de su presupuesto cuando hacen una inversión o están invirtiendo en sus actividades propias municipales. Por lo tanto, aquí no hay evidencia, no hay noticia, no hay quien recibió el beneficio, no hay identificación de los productos, o sea, es bastante grave ese punto. Y lo más grave que yo creo que hoy día es el tema de las personas, el tema de los pagos atrasados previsionales, que ese sí. Y ahí tiene una arista también importante, que es que tampoco fue avisado al Consejo Municipal. Así es. Entonces, ahí hay una omisión, no sé, que hubo una falta de información. Es parte de la investigación que también tiene que hacer internamente la municipalidad, si es que el alcalde no tenía conocimiento de esto o sí tenía conocimiento. Eso falta también tener más antecedentes, que también podríamos hacer un llamado al alcalde o a alguno de sus funcionarios que nos pueda tratar de aclarar o defenderse, dar su postura respecto a esta situación. Entonces, en ese sentido, a lo mejor desde Contraloría las penas no son muy graves en esto porque son sanciones administrativas, pero desde el punto de vista de las acciones que ocurrieron, son bastante decidoras desde el punto de vista cuando uno ve que es una municipalidad encabezada por un alcalde que habla mucho de el buen uso de los recursos, que se jacta mucho también desde el punto de vista que todas las cosas se hacen con transparencia. Entonces aquí nos encontramos con una cierta dicotomía desde el punto de vista de la información y del uso de los recursos municipales. ¿Qué pasó? Y también respecto a este pago de cotizaciones previsionales, cabe decir que también aquí se pagó una multa millonaria. Exacto. Si bien se pagó atrasado, que estamos hablando de un plazo de entre 1 y 60 días, más o menos, que fue el retraso. Entonces, ¿por qué ocurrió? En primer lugar, que no se informó, y lo otro, el costo que involucra esta ineficiencia operativa desde el punto de vista, no sé, es funcionario, o desde el punto de vista de una política local que decidieron no pagarla, pero eso tuvo un costo muy alto, y estamos hablando de una multa de 139 millones de pesos y fracción. Por lo tanto, eso la ciudadanía
tiene que tener la información, es importante que se aclaren estas situaciones y que ojalá, si hay sanciones administrativas, se llegue a un buen puerto en esa situación. Don Héctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, don Marco, don Rodrigo. Venía escuchándolos en la radio a propósito de la editorial, digamos, de que tú haces al principio, completamente de acuerdo en muchos de los aspectos que tú has tratado. Y solo para redondear, porque me imagino que partamos con el tema de Linares. Mira, en general siempre he sido partidario de la transparencia total. Soy bastante crítico de la labor de la Contraloría en general. A propósito de mi experiencia, he tenido la posibilidad, digamos, de ser abogado de distintos municipios, de izquierda y de derecha. La verdad que en general los abogados... Profesional. Claro, uno actúa más como profesional que por una cuestión ideológica o política, digamos. Así que he podido ver cómo funcionan los municipios liderados por gente de izquierda y de derecha. Y habitualmente y desafortunadamente, tengo que decirlo, las prácticas son similares en ambos mundos. Y desafortunadamente la labor que ejerce la Contraloría y cómo es vista la Contraloría por parte de la administración municipal siempre ha sido con desdén. Mirando, y en general, y yo creo que eso también tenemos responsabilidad los abogados, en esto yo no me exculpo, los abogados también como uno conoce cuál es la real magnitud de la fuerza coercitiva que tiene la Contraloría, claro, en general a veces termina uno aconsejando de distintas maneras a los alcaldes, y los alcaldes aprendieron aquello. Los alcaldes y los consejeros aprendieron que desafortunadamente la Contraloría tiene poco diente. Ahora, ¿ese es un problema de la Contraloría? No, pues no es un problema de la Contraloría, porque la ley de la Contraloría, la ley orgánica, lo establece así. Es un problema de los políticos, la clase política que no se ha puesto los pantalones largos para entregarle facultades como corresponde a un órgano de fiscalización que tiene que hacer cumplir la legalidad en el ámbito de la administración pública. Y eso hay que decirlo. Ahora, yo siendo muy crítico del borrador de la Constitución, considero que ahí achuntaron. Ahí le pusieron pino, de verdad, y coincido, es que uno tiene que reconocer lo bueno y lo malo, ¿eh? Va a llover. Bueno, independiente de que finalmente mi opinión general pueda ser de rechazo, si eso no incide. Pero creo que en esa parte tuvieron un acierto, porque relevaron la importancia de la Contraloría, cuestión que venía discutiéndose mucho tiempo, habían proyectos para aumentar las facultades de la Contraloría. Pero si finalmente ese borrador no se acepta, yo creo que no se aprueba. Ese es un tema al debe, que tiene que dársele relevancia, tiene que dársele facultades reales a la Contraloría para que haga cumplir la norma y finalmente sea eficaz en la aplicación de la norma, es decir, tenga esta capacidad, esta facultad coercitiva para aplicar las sanciones como corresponde dentro de la administración municipal, que desafortunadamente vive una esfera de opacidad extraordinaria. Y eso choca, disculpen que sea reiterativo, con la autonomía que pretende darle el texto constitucional a órganos que de verdad, desafortunadamente, creo yo que no se lo merecen. Todavía no están en la madurez institucional como para entregársela. Y solo para cerrar respecto de Linares, bueno, tienen que hacerse las investigaciones como corresponde. Aquí las responsabilidades tienen que hacerse efectivas. Si hay responsables, tal como está señalando la Contraloría, la contraparte tendrá derecho a defensa. Yo soy abogado, por lo tanto creo en el principio de inocencia, como siempre, y en el principio de bilateralidad. Por lo tanto, la parte contraria que ha sido acusada tendrá derecho a defenderse y plantearse si es que está en lo cierto o no uno u otro, pero tiene que hacerse justicia aquí, porque los fondos que están en juego son los fondos nuestros, son la plata de todos los linarenses. No es plata baladí que le toque a alguna otra comuna rica en Santiago, es a nuestra pobre comuna de Linares, y por lo tanto siempre eso es importante que se dilucide. Muchas gracias, don Héctor. Damos la calurosa bienvenida a don José Asbun, don José Pepe Asbun. ¿Cómo estás, José? Muy mojado, un poco mojado, ¿cierto? Donde llegamos un poquito retrasados, no vi aquí en Llegamos Linares. juntos. No vi aquí en Linares, así que saludar a queridos amigos panelistas y colegas y por supuesto a quienes nos están escuchando. Estamos precisamente tratando el tema del informe de la Contraloría Regional del Maule, que constata distintos tipos de observaciones y representa algunos temas al municipio de Linares, y establece también la necesidad de realizar procesos disciplinarios para establecer las responsabilidades. ¿Tu opinión, José? Bueno, primero que todo, en primer término, y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, hay que condenar, ¿cierto?, la corrupción o los hechos de corrupción, sea de donde sea, ¿cierto?, sin color, sin distinción política ni de ningún otro tipo. Eso como primer término. Luego, me parece que
bueno, estamos frente a un informe, ¿cierto? Lo dice Marco. Pero como buenos hombres de derecho, que somos aquí algunos colegas, ¿cierto? Me parece que quedan aún varias etapas de esto para poder dilucidar también y determinar en qué quedan estos hechos que observa la Contraloría. En ese sentido, falta aún una parte sumamente importante para esclarecer los mismos, que es el descargo de la municipalidad. Con eso también vamos a poder hacernos una propia idea. Pero yo creo que no estamos para emitir juicios ni de valor quizás u opiniones, mientras, y siguiendo ese mismo argumento de que somos hombres de derecho, ¿cierto? Que abrazamos la justicia y la libertad en ese sentido, hasta tener un veredicto. Me parece que emitir juicios para la tribuna en este sentido, y que lo hemos visto hoy en día cuando tenemos juicios por redes sociales, es sumamente atractivo y populista para muchos, repito, de uno u otro sector. Y en ese sentido creo que, bueno, podríamos tener un contacto telefónico con Johnny Depp, ¿cierto? Que estuvo tanto en la palestra, que 3 cargos se le estaban acusando y al final se sentenció, ¿cierto?, que fue una difamación. Así es. ¿Ya? Por lo tanto, aquí mucho se puede decir, mucho se puede ver, muchos podemos creer muchas cosas, ¿ya? Pero mientras no tengamos una sentencia y que esté firme y ejecutoriada, ¿cierto? Que ustedes me entienden, colegas, y mientras la justicia no determine como una culpabilidad cierta, me parece que lo demás es solo para la tribuna. Pero por hoy tenemos solo un informe, tenemos hechos, falta un descargo del municipio como corresponde y que se lleve este proceso, reiterando la palabra, como corresponde. Como dirían en el teatro, está empezando el tiempo del montaje. Pero jurídicamente una consulta, bueno, de hecho igual lo dijimos en un principio, es una posible infracción de deberes funcionarios, pero es un informe de Contraloría. O sea, si hay un informe de Contraloría, no sé, ustedes que manejan más el tema legal, ¿es porque Contraloría ya investigó? ¿O es simplemente la primera instancia de este reclamo, de esta denuncia formal que hizo la senadora Jimena Rincón? Sí, en ese sentido, no sé si ustedes quieren aportar, pero desde mi perspectiva, todos los procesos que tienen que ver con las investigaciones que realiza la Contraloría siempre van antecedidos, o debieran ir antecedidos, de un preinforme. Y ese preinforme hace como el levantamiento de los temas que se someten a la consideración del organismo Contralor, y precisamente se van recabando antecedentes, se establece información entre el órgano fiscalizado y la Contraloría, de tal manera que con esa información se puede establecer este informe que contiene observaciones, que también hace distintos tipos de consideraciones respecto de la información que le fue entregada y si ésta satisface o no satisface el deber de información que tiene el órgano fiscalizado respecto de lo que está diciendo la Contraloría. Ya en este caso hay un primer grado de convicción, que es la parte importante del informe. Parte importante tiene que ver con aspectos que son sumamente potentes desde el punto de vista de la evaluación de una gestión municipal. Y solamente recordar que, a propósito de distintas reformas que se hicieron a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se estableció como una causal, ejemplo, de notable abandono de deberes está el pago o el no pago reiterado de cotizaciones previsionales, ya sea porque no se pagaron o porque éstas fueron tardíamente pagadas. Por lo tanto, se abre una arista interesante de esta perspectiva, y en la medida que la Municipalidad de Linares logre subsanar las observaciones o dé una respuesta contundente frente a esta situación, se puede llegar a una determinación distinta. Pero si la apertura de un procedimiento o de procedimiento disciplinario dice relación de que existen indicios suficientes como para establecer un procedimiento que vaya a determinar responsabilidades que establezcan algún tipo de sanción. Me permite solo un alcance, si bien eso es cierto, porque lo viví en los municipios, desafortunadamente es una práctica común en los municipios, no necesariamente por una cuestión de voluntad de los alcaldes. Esto se debe a, desafortunadamente, las carencias económicas de los que padecen los municipios, que utilizan habitualmente fondos de distintas partes para poder cumplir con sus obligaciones.
y esto yo no tengo ningún empacho en decirlo porque esto es común, esto es conocido. Habitualmente se pagan sueldos de funcionarios de distintos departamentos con fondos de distintas áreas y ámbitos dentro del mismo municipio. Se hace una especie de bicicleta dentro del municipio. Mientras más pobre el municipio, más circopobre funciona. Correcto. Y disculpa que lo diga así, pero es la realidad. Y por lo tanto estas prácticas no son exclusivas de un sector político o de una persona en particular. A veces incluso son prácticas que se vienen repitiendo durante muchos años en distintas administraciones y los alcaldes poco saben, más allá del tema genérico, digamos. No es que yo quiera defender necesariamente esto, pero sí en mi experiencia, vuelvo a insistir, afortunadamente he tenido experiencias en municipios y es lo que habitualmente se vive. Ahora, déjame decirte dos cosas para empalmar con el tema Linares, ya que estamos hablando de Linares y sé que vamos a pasar a otro tema. Lo primero, que pasó un poco desapercibido, estuvimos en emergencia ambiental. Claro. Estos días estuvimos todos los días en emergencia ambiental. Entonces yo creo que ahí hay temas relevantes que tenemos que tratar. Desafortunadamente la contaminación en nuestra zona, y llevamos ya años con contaminación, yo creo que ahí estamos al debe. Falta una política audaz para que empecemos a tratar el tema de la contaminación en nuestra zona. Yo vivo en un sector de Linares que padece constantemente saturación del aire precisamente por emisiones de contaminantes. Desafortunadamente en Chile tampoco existe una norma específica de contaminación del aire. Existen normas sobre contaminación del agua y calidad del agua, pero del aire muy pocas, o de calidad del aire más bien, de emisiones existe, pero no de calidad del aire. Entonces, yo creo que ahí en Linares falta que nosotros todavía nos pongamos digamos, los pantalones largos, disculpe que insista con esta expresión, esta metáfora, pero de la ciudadanía en este caso, y que seamos capaces nosotros de empezar a mirar cómo funcionamos desde el punto de vista energético en nuestra ciudad, porque a todos nos gusta andar dentro del auto calentito, sequito, y vimos la proliferación de autos, pero eso también incide en la calidad del aire de nuestra ciudad. Es cosa de ver cómo está la avenida principal en la mañana, que uno no puede salir, se demora 10-15 minutos en 2 cuadras. Entonces, muchas de esas cosas importan. Y por último, para cerrar, yo la semana pasada hice una denuncia y tengo que ser súper responsable porque a mí me llamó el alcalde después de esta denuncia y en una larga conversación me contó lo que había hecho el municipio y yo le dije, te agradezco, lo voy a dar a conocer, pero también te voy a cobrar la palabra para el próximo que veamos que esto funciona, y yo creo que esto también tiene que hacerlo la delegación provincial. Aquí las autoridades son las que tienen que ponerse, digamos, a resolver este conflicto, porque me contaba él que además de abrir el albergue municipal que está acá, han hecho las denuncias respecto de los menores a los tribunales de familia, y ahora hay que ver lo que los tribunales de familia hacen. Y desafortunadamente muchas de estas familias migrantes utilizan a los niños como la forma de conseguir dinero, pero eso no es excusa para tomar medidas, ¿eh? Y aquí la autoridad municipal, que es la dueña de casa, pero también la delegación provincial o presidencial provincial, son las que tienen que, a través de las instituciones que coordinan, en el caso de la delegación, tomar las medidas para que estos niños, independiente del color político, y a mí me da lo mismo el color político, y la nacionalidad de estos menores, tomen las medidas. ¿Por qué? Porque yo el otro día lo conversaba después de esta situación, que salió en nuestros medios, pero también en otros medios. Yo me preguntaba si nosotros viéramos un niño chileno ahí en la calle, estoy seguro que esto sería un escándalo. Pero como son niños extranjeros, parece que pasaran desapercibidos. Solamente para cerrar el tema del informe de la Contraloría, don José Asbun. Reitero, yo creo que en honor a nuestra profesión también, ¿cierto? Nosotros creo que tenemos que esperar primero que este proceso siga adelante, escuchar lo que tiene que decir el municipio, que es sumamente importante. También tiene un trasfondo, como lo que decía Héctor, ¿cierto? De lo que al final se hace como de costumbre, entre comillas. No por eso puede ser viciado, ¿verdad? Visado, perdón. Entonces, yo esperaría obviamente un dictamen, primero que todo, y posteriormente que exista una sanción concreta dentro del marco legal. Y bueno, ahí podríamos opinar, ¿cierto? Con real certeza sobre las autoridades, entre comillas, que resulten. Bueno, esperemos sancionadas. Que tantas acusaciones cruzadas, denominaciones de que el municipio es un foco de corrupción y tanta otra información y calificativos que se han realizado, yo lo que le pediría a la Contraloría, lo que le pediría especialmente a las autoridades que trabajan en materia de publicidad, que trabajan en materia de transparencia, que esto fuera rápido. No necesitamos que sea como una raya más en el tigre, y para establecer que la institucionalidad funciona, pero precisamente es la comunidad la que está demandando y requiriendo
una información mucho más clara, que existan los pronunciamientos de las autoridades, porque no podemos estar bailando un día con toda la información y establecer que no se pueden entregar información en base a que existe información secreta o reservada, que es básicamente la postura que hoy día se dio a conocer por parte de la asesora legal del municipio. Entonces yo creo que en aras de la transparencia y la publicidad, estos procesos tienen que ser mucho más abiertos, más transparentes, pero fundamentalmente mucho más rápidos, porque no se puede seguir esperando. Esta denuncia ya está cumpliendo prácticamente un año, y eso es preocupante si queremos atacar rápidamente las raíces de un problema de falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Para cerrar, este es un problema general del país en el tema de la fiscalización, que es los recursos que se involucra para fiscalizar. La municipalidad tiene problemas para fiscalizar, no hay personal suficiente también para las normas que instauran la ciudad y que las puedan fiscalizar para que se cumplan. Tiene un problema. Contraloría también tiene un problema de personal. Más encima, Contraloría tiene otro tema, que son los plazos, porque ante cada acción Contraloría tiene un plazo acotado para responder. Por lo tanto, aquí también se abre otra arista, que es esa problemática de los presupuestos para la fiscalización. Bien, ahora sí, pasemos, pero de lleno, al tema que estaba en la editorial, y es precisamente esta denuncia y este requerimiento también dirigido a las autoridades, tanto provinciales como comunales, para establecer una preocupación específica respecto de la situación de varias familias migrantes y situaciones de vulneración de niños, niñas y adolescentes. Ya Héctor nos estaba anticipando precisamente una conversación que sostuvo con el alcalde de la Municipalidad de Linares, y precisamente, si lo tiene a bien, comentar el fondo de esa información, y también que abundemos el otro llamado que acaba de realizar Héctor. ¿Qué está pasando con las autoridades del nivel provincial y de aquellas instituciones públicas que deben preocuparse precisamente de los temas de niños, niñas y adolescentes? Héctor. Sí, efectivamente, como te comentaba, después de efectuar esta denuncia, que en todo caso lo habíamos comentado aquí también en el panel, o sea, no me la atribuyo a mí, digamos, esta es una situación que además ya había salido también en otras denuncias, digamos, entendiendo que esto es una situación complejísima, grave, que es mucho más allá de la situación solo de los niños, sino que es la situación de los migrantes, lo que te lleva también a hacerte la pregunta: ¿en qué condiciones está Chile para seguir recibiendo migrantes? Esa es la gran interrogante. Si el país está en condiciones de seguir recibiendo gente que respecto a la cual no va a poder ofrecerle una calidad de vida mejor de lo que soñó al salir o emigrar de sus naciones. Y esa es la gran discusión que tenemos hoy en día, por mucho que este país o nuestro país requiera brazos para trabajar, porque efectivamente la población está envejeciendo, pueden haber sectores que requieran de mayor población activa, que puede ser suplida por los inmigrantes, pero independiente de eso, las regulaciones, las formas en que está estructurada nuestra sociedad, nuestra economía, aparentemente no estarían dando abasto para esto, como por ejemplo lo que ocurre con los niños migrantes. Y en el caso específico de los niños migrantes, como les planteaba el alcalde, me decía, aquí ahora la responsabilidad también está en las demás instituciones, porque me decía, el municipio ha hecho las denuncias a través de su departamento, incluso me contaba que crearon una especie de departamento especial para la situación de los migrantes, les han ofrecido en muchas ocasiones incorporarse a estos albergues, pero entran y salen constantemente, hacen rotación, porque claro, efectivamente ganan a veces mucho más dinero pidiendo que en alguna labor formal. Pero las instituciones aquí, esto es lo que uno espera, por lo menos uno esperaría, que funcionara de forma más armónica, porque incluso uno de los posteos que logré leer en la noticia era de una directora de un jardín infantil que decía precisamente que en su jardín habían cupos para los niños migrantes. Entonces, si tú tuvieras una política coordinada, que parte por supuesto del municipio, sigue de la mano de la delegación, pero después se incorpora a las demás instituciones, este Servicio Nacional de los Menores, que cambió de nombre, ¿cierto? Ahora ya no es Senama, y todas las demás instituciones que tienen alguna participación en estos juzgados de familia, en estas oficinas jurídicas que tienen los municipios, se me fue el nombre, la OPD, y todas estas otras fundaciones e instituciones que están relacionadas con el tema de los menores, si existiera coordinación entre ellos y si se levantara una mesa
perfectamente yo creo muchos de estos temas se podrían resolver de mejor manera y no esperar a que finalmente la ciudadanía misma levante las denuncias para que las autoridades actúen. Trabajamos precisamente y se repiten los conceptos, la coordinación, la necesidad de no seguir trabajando como islas y que efectivamente el sistema tenga comunicación y coordinación. Bueno, coordinación vamos a hablar después de eso, de esa palabra. Don José. Sí, yo creo que yo creo que da el palo al gato, ¿cierto? Héctor, en el sentido de que tiene que ser un trabajo mancomunado. O sea, aquí no puede ir por cuerdas separadas porque ciertamente no vamos a atacar el fondo. Porque para poner un parche, sí, podemos trabajar con una institución X, con otra por acá, pero si queremos de verdad solucionar un problema, tenemos que trabajar con un equipo. El Estado tiene que hacerse presente y no dejar en este caso, por ejemplo, el municipio o a los municipios, los que estén, ¿cierto?, realizando acciones reales, solos. Y por otro lado, yo creo que también ese tema de la reacción, que comenta Héctor, de que al final nosotros somos reactivos, de que las autoridades son reactivas, las instituciones son reactivas, las podemos aplicar, yo creo que a una transversalidad de situaciones. Es cosa de ver el Congreso. La ley Juanito, la ley Juanita, la ley no sé cuánto, es porque tiene que pasar algo para que hagamos clic y actuar. Necesitamos instituciones, necesitamos una legislación, necesitamos en general autoridades que sean activas y no reactivas. Y en ese sentido yo creo que ya estamos llegando a un punto de colapso, ¿cierto? En muchos sentidos en el país, donde estamos viendo cosas que hace un largo trecho atrás no las veis, perdón, hace un corto trecho atrás no las estamos viendo, ya sea una violencia inusitada, ya sea una vulneración de derechos de menores, ¿cierto?, ya casi propia, porque eso uno lo ve cuando camina por la calle. O sea, podemos ver niños pidiendo en todas las esquinas en muchas ciudades, porque no es en Linares solamente, es en Talca, es, para que vamos en Santiago, ¿cierto? Es en La Serena, es en el sur, es en todos lados donde estamos viendo esta realidad y necesitamos actuar, pero es que ya, porque no es solo que veamos jóvenes pidiendo, siendo, no sé, qué sé yo, es cosa de levantarse temprano en la mañana y ver cómo están en carpas de repente durmiendo. Entonces yo creo que incluso es mucho más profundo que aquello que hemos estado conversando, y necesitamos actuar ya, pero en forma conjunta. Don Rodrigo. Es una situación incontrolable ver tantas familias que creen en la esperanza de que en nuestro país van a encontrar un futuro mejor. Y lamentablemente nuestro país tampoco ha tomado las medidas necesarias y suficientes para controlar esta migración. Hoy día es cosa de ver las noticias en el norte, que también hay un control de la información, porque ya no se habla del paso, donde hoy día a diestra y siniestra está siendo controlado inclusive por organizaciones de carácter no legal que trafican con personas prácticamente y constantemente están ingresando inmigrantes a nuestro país desde Venezuela, desde Colombia, desde los países vecinos, Perú. Por lo tanto, eso ya es un tema grande, que el chorreo nos llega a nosotros, porque no hay un control dentro de la ciudad, dentro del país, para ir controlando a las personas y viendo dónde se desplaza generalmente, y las personas también están viendo que los focos grandes, como las ciudades en el norte, ya no dan abasto, Santiago tampoco dio abasto, entonces no les queda más que empezar a buscar nuevas alternativas en eso. También quiero hacer un paréntesis, Cecilia nos informa también de que la radio intentó contactarse con el canal, también hacer una entrevista a estas personas que denunció Héctor, que esta familia que está en situación de calle pidiendo con sus hijos, y ellos no accedieron a hablar, no quisieron hablar, aduciendo de que ellos por el momento sobrevivían con este dinero que generaban pidiendo ahí en las esquinas de nuestra ciudad. Por lo tanto, esto mismo, si se sigue validando, va a llegar otra familia, y en otra esquina va a tener otra familia, y así va a seguir creciendo, y al menos por esta vía de apelando a la voluntad personal de dar una moneda, que es una limosna y que es muy lamentable, nos vamos a empezar a llenar de nuevos migrantes aquí en nuestra ciudad, y eso es muy preocupante.
Marco, solo déjame hacer un alcance para cerrar ese tema, como lo decía Cecilia, que la radio hizo la denuncia, pero esto es una situación que me enteré yo a propósito de colegas de otras regiones, que me contaban una situación que pasó en el sur, donde un grupo de inmigrantes haitianos se tomó un lugar específico, una propiedad, que había una construcción, y lo que hizo el Estado, mira lo que hizo, esto fue en el sur, a través del Sename les, entre comillas, quitó a los niños. Y tomó a los niños y se los llevó a albergues, casas de acogidos y instituciones del Estado. Por muy malo que fuera el Sename, hoy no se llama Sename, perdón, no me recuerdo exactamente el nombre. Servicio Mejor Niñez, ¿no? Algo de Servicio de la Niñez, creo que se llama. Mejor Niñez, digamos. Y yo hablaba con personas que han trabajado en este servicio y me dicen, van a estar siempre mejor en esas condiciones, en estas instituciones, por muy trágico que puedan sonar muchas veces estas instituciones, pero van a estar mejores. Pero, ¿a qué voy? Cuando la autoridad quiere tomar medidas, se puede. Sí. Hay herramientas. Y me contaban el caso y lograron desalojar la propiedad, pero además, lo más importante, lograron resguardar la integridad de los menores. El bien superior de los niños, que estaban en peligro y riesgo, se logró resolver a través de esta medida que aplicó el Estado. Porque ahí estaban, se aplicaron las medidas de protección, se tomaron las medidas protectoras, los tribunales autorizaron y finalmente esos niños se llevaron al albergue y, además de resolver el problema de los niños, se desalojó la propiedad. Funcionó la red. Funcionó la red. Es que además, y aquí yo me voy a colgar de las reflexiones porque creo que el pensamiento tiende a unificarse. Yo creo que en nuestra institucionalidad y también la política tiende a ser, como decía muy bien José Pepe Abún, bien reactiva. Pero además es intensa cuando el problema está presente y es bastante tímida y bien tenue la acción cuando ya empieza a pasar la fuerza de la ola. O sea, ya tuvimos los temas asociados al control migratorio y se generó una nueva legislación, una nueva institucionalidad, se modificaron distintos tipos de procedimientos, se ampliaron muchos de los temas relacionados con el tema de la migración, fundamentalmente porque había una visión política metida en ese tema. Pasado el tiempo, cuando ya la institucionalidad está funcionando, empezamos a tener los problemas de carácter interno. Lo que decía la directora del jardín infantil es efectivo. Hay cupos y además los niños migrantes están priorizados precisamente porque hay situaciones de carestía que son propias del migrante, pero también porque hay convenciones internacionales de derechos humanos. Rápidamente, entonces, y además otro tipo de beneficios que están asociados a esta situación, porque es precisamente en función de los principios internacionales del derecho humanitario y también con la reciprocidad que nosotros esperamos que ocurriera en el caso que tocara a nuestros connacionales viviendo situaciones de esta naturaleza. Chile tiene institucionalidad, Chile tiene normativa para estos efectos. La pregunta tiene que ver con, me parece, con lo que decía Héctor. ¿Qué pasa? Que en algunos lados sí, y se activa la red, funciona la red, se coordina la red, y en otras situaciones estamos todavía pensando en que tiene que venir una especie de máster coordinador para iluminarnos a todos para que esta situación se resuelva. Pero si pensemos, perdón que lo interrumpa Marquito, un personero de gobierno, del actual gobierno me refiero, cuando indicó que en algunos municipios tenían que ver un tipo de delitos, en un sector de la capital tenían que ver un tipo de delitos y en otro sector hizo un parangón también más o menos asimilando lo que tú estás diciendo. Claro, o sea, claro, en el tema socioeconómico, refiriéndose a eso. Para mí son los acercamientos a los temas. Yo creo que no hay nada que sea más doloroso, y yo esto lo veo desde la perspectiva personal. Para mí no hay nada más doloroso que un niño o una niña con hambre, un niño o una niña pasando frío. Los adultos nos podemos hacer cargo de nosotros mismos y podemos, de distintas maneras, podemos tratar de superar los problemas y las contingencias. Pero los niños, las niñas, los adolescentes no pueden estar sometidos a situaciones de esta naturaleza. Y yo creo que realmente un golpe tremendo a la responsabilidad que deben tener la autoridad en esta situación. Y por eso yo recojo bastante el guante de no solamente de lo que planteaba Héctor, sino también de cómo esto fue generando también información, la preocupación de la autoridad, y efectivamente creo que falta
en este caso, la respuesta informativa de las autoridades, de las instituciones que tienen que ver directamente con el tema de infancia, y no solamente para establecer que en este programa se trata este tema, sino porque es una situación de preocupación comunal y tal como ustedes lo decían, que ya se está extrapolando a nivel nacional. Así es que un tema de trabajo para las autoridades. Pasemos al tema político y contingente de la semana. Tuvimos un anuncio del cierre de la fundición Ventanas, ubicada en una zona de sacrificio ambiental que está en el sector de Quintero Puchuncaví, de la región de Valparaíso, tantas veces conocida, tantas veces noticiosa por los distintos episodios de contaminación. Y esto además tuvo su aditivo, distintos tipos de episodios, intoxicaciones, paralizaciones anunciadas de los trabajadores del cobre, la rápida instalación de mesas de trabajo para poder superar este tema. Y precisamente hoy día se estaba cerrando los temas informativos ya con los distintos actores sentados en una mesa de negociación para ver cómo se puede establecer el futuro y la implementación de esta medida, que ha venido siendo anunciada desde hace mucho tiempo por las distintas autoridades, incluso con proyectos de ley en el intermedio. Pero hoy día estamos en este estado de las cosas. Hay algunos que reprochan al gobierno por la forma como se comunica este tema y cómo se hace básicamente una verdadera explosión de una noticia que dejó a muchos trabajadores marcando ocupados. Hay otras personas, sobre todo desde el nivel ambientalista, que decían que era necesario. Y no solamente los temas de carácter económico tienen que gobernar las decisiones de un gobierno, sino también cumplir los compromisos con el medio ambiente y con la población. ¿Cuál es la impresión del panel? ¿Puedo partir? Por favor. Tengo un análisis. Me preocupó este tema. Y bueno, yo lo vengo siguiendo bastante. Además que tengo un hermano que trabaja en ingeniero civil metalúrgico, conoce bastante de esto. Siempre hemos conversado y me instruye de esto. Y esta situación de la fundición Ventana viene a plantear un tema que es la matriz productiva versus la contaminación. Porque haciendo historia un poquitito, esta fundición Ventana, que es la fundición cumple un rol importante dentro del proceso productivo de la extracción del cobre. Exacto. Donde la fundición cumple el rol de crear estas láminas que son las que se exportan, finalmente es lo que más se hace. Nosotros tenemos dos líneas de exportación: o exportamos cobre refinado o concentrado de cobre. Entonces esta fundición Ventana nace por allá por el año 1964, empieza en operación con maquinaria alemana. En su tiempo era maquinaria de última generación, de punta, y que involucró un desafío bastante grande y donde muchas personas fueron involucradas en esto, y se establece esta refinería de cobre electrolítico y que ha tenido crisis, y que en esos años, cuando se crean en el año 64, las normas ambientales, vaya que eran muy distintas a la normativa ambiental que hoy día tenemos. Era un lugar que estaba despoblado, estaba lejos de la población y que se fue poblando por este mismo interés del crecimiento de la misma fundición y de empresas del lado químico, petroquímico, que fueron acercándose y encontrando ahí un sector productivo como un barrio industrial. No obstante, se fue poblando. Y llegamos a la primera crisis. Estas son varias crisis. En el 90, luego tuvimos crisis en el 94, en el 98, en el 2000, 2018 y 2022. Y se acuerdan también en la COP, cuando el presidente Piñera quiere cerrar Ventanas, ahí dar un anuncio fuerte para darle una señal a la COP de que Chile estaba alineado con esta conferencia. No obstante, también fracasó. Se intentaron algunos proyectos de ley. Hay una ley también, la 19.993, que regula el tema de la fundición de cobre. Y otro elemento importante, que esta fundición trabaja con la pequeña y mediana minería, que extrae cobre y lo entrega a la fundición para poder refinarlo. Por lo tanto,
también involucra trabajar también con empresas de mediano tamaño y pequeño tamaño, y hay un sector grande, exacto, que genera una matriz productiva y un beneficio global, y un beneficio global al sector de Puchuncaví, al sector de Quintero, donde la población también en un gran porcentaje recibe beneficio económico por servicios que presta, alojamiento, a las empresas contratistas, el tema mismo de la alimentación, servicios y una infinidad de otros elementos que son importantes en esa matriz productiva propia de la localidad. Pero no obstante, estas crisis vienen de la mano de daños al ser humano, en primer lugar, por las emisiones que tienen estas empresas que emiten azufre, que es muy dañino, muy nocivo para la salud. Entonces, hoy en día nos encontramos con que una población por muchos años reclamaba esto, de mejorar las condiciones, pese a que sus familias trabajaban en la fundición, o simplemente ver la opción del cierre y mejorar. Y lo otro que mismo Codelco ha planteado, que es mejorar, hacer una inversión mayor para poder llegar a los estándares que involucre no contaminar, que en el fondo lo que pide la Organización Mundial de la Salud es un 99,9% de las emisiones. Y hoy día las inversiones que se han hecho inversiones en los últimos años sobre los 170 millones de dólares. Se le ha colocado a este elefante blanco de manera de ir mejorando, pero así todo hoy día estamos bajo la norma. Por lo tanto, era necesaria, desde el punto de vista estratégico, tomar una decisión que ya venía en camino. La forma a lo mejor se hizo muy abruptamente, el momento político tampoco era el mejor, pero yo creo, en lo personal, desde el punto de vista de la salud humana, es importante cerrar ventanas, pero desde el punto de vista de la matriz productiva, este es un gran desafío, es un tremendo desafío, donde aquí tenemos otra línea industrial, donde Chile podría tener muchas. Codelco tiene 7 fundiciones, en Chile hay 7 fundiciones, de las cuales 5 son del Estado y 2 son privadas. Por lo tanto, es una matriz tremenda que podríamos crecer y donde hemos perdido competitividad. Aquí los chinos nos están ganando. China se ha preocupado. En no más de 30 años, China está liderando esto y nos ha dejado de lado y hemos perdido competitividad en esto. Por lo tanto, hemos perdido las ventajas comparativas. Y eso hace también este desafío de o se crean nuevas fundiciones. Esto ya es de cerrar. De hecho, hoy día vimos, esto convocó un paro de los trabajadores de Codelco, que hoy día llegaron a un acuerdo, se va a establecer una mesa, se baja el paro, pero hoy día hay que trabajar sobre estas decisiones. Y eso es lo más importante, pensar en primer lugar en la salud de los chilenos, pero también no hay que dejar de pensar de que esta es una fuente de ingreso muy importante para nuestro país. Don Héctor, sus impresiones respecto a este tema. Lo primero, estando de acuerdo con el extraordinario recuento que hace la historia de la Fundición Ventana, que hace Rodrigo, yo solo agregaría la importancia que tuvieron los ingenieros formados en el sur de Chile, la Universidad de Chile y fundamentalmente la Universidad de Concepción, con sus escuelas de ingeniería en minas, que han sido relevantes en la historia de la minería en Chile, y además de la fundición, porque la fundición era todo un proceso bien técnico que lo hacían en general los alemanes y con científicos y profesores venidos de Europa del Este. Fundamentalmente la minería en Chile se desarrolló en los años 50, 60, efectivamente en la época de esta fundición. Pero lo cierto es que efectivamente esa zona está saturada de contaminación en general, que no es solo responsabilidad de Ventana, hay que ser justo. De hecho, hace el año 2018, si no recuerdo, un evento grande, el año 2008 un evento muy grande, y se determinó que la responsabilidad era de otra empresa estatal que era ENAP. Entonces, no todo ha sido el famoso caso AESGener. Exacto, también. Entonces, no todo es responsabilidad de Ventana. Pero lo cierto es que desafortunadamente esto era crónica de una muerte anunciada. En algún minuto algún gobierno iba a anunciar el cierre, que evidentemente no es muy popular para los trabajadores de la minería, y quizás también para muchos que ven que el país ha ido perdiendo competitividad, y esta es una muestra de cuando se cierra, que a lo mejor no deberíamos haberla cerrado, sino que deberíamos haber invertido más en la modernización de la misma. Son opiniones distintas. Yo creo que eso es un tema ya técnico cruzado con cuestiones políticas, pero lo que sí me gustaría referirme es que lo que uno ve de todas maneras detrás de esto es otra improvisación del gobierno, porque el gobierno la semana pasada, la semana pasada, el día martes, la ministra de Minería estuvo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, precisamente dando a conocer una política de sustentabilidad de Ventana, y eso la gente lo ha dicho poco, y las noticias, si bien lo ha planteado,
pasó como un poco desapercibido. Se supo a propósito del cierre, pero la ministra estuvo en el Congreso y la información que yo dispongo es que en realidad la ministra y el gobierno no estaba por cerrar ventana en este minuto. Y aquí lo que primó fue la opinión dura, contundente de una ministra, que es la ministra de Medio Ambiente, que es la ministra Maysa Rojas, quien, tengo entendido, golpeó la mesa y dijo, este es el momento, y la verdad que con mucha fuerza ella dijo que el medio ambiente era un compromiso de campaña, que ella no iba a permitir que esto no se resolviera y que por lo tanto había que cerrar ventanas. Esta es la interna que yo tengo conocimiento. Qué fuerza. Fuerza tiene la ministra Maysa Rojas. Y frente a este gallito, que es cierto, porque de hecho a la ministra Hernando le preguntaron y ella dijo que se había enterado por la prensa, el presidente se vio, digamos, compelido a tomar una decisión que, aunando las voluntades del mundo ecologista, que es tan fuerte, digamos, y que además lo vemos en el mismo borrador, respecto de lo cual se ha dicho que esto es una constitución además de indigenista, feminista, ecologista, que venía con mucha potencia, termina tomando esta decisión, que demuestra, vuelvo a insistir, cierta improvisación en la toma de decisiones, porque si esta decisión se hubiese tomado con la primero venia de los trabajadores, explicándole esto mismo a los trabajadores, lo más probable es que habría habido pataleo, pero tal como vimos hoy, el paro se bajó, duró un día, 2 días, o sea, pero que el le costó autogol mucho al país. que le costó extraordinario, pero el autogol que se mete el gobierno es un autogol que vamos a ver en las encuestas, y lo más probable es que esto perjudique no solo al gobierno, sino que también al proceso, el proceso constituyente. ¿En qué sentido autogol? De la improvisación, porque el gobierno tiene que planificar, porque el gobierno precisamente está para hacer planificación, se lo hemos dicho muchas veces, para coordinar. Y la descoordinación que se vio entre la ministra de Minería y la ministra de Medio Ambiente y el presidente y el presidente de Codelco, Pacheco, que dice, oiga, ¿cómo va a hacer improvisación? Llevamos 30 años con esto. Por favor, eso sí que es populismo, es la respuesta más populista que he escuchado en mucho tiempo, porque no estaba en la previsión del gobierno cuando inició cerrar ahora ventana, que seguramente era una aspiración, eso está en el ambiente, pero no era en este minuto ni ahora. Y si hubiese habido planificación, habría estado, ¿sabes dónde habría estado? En el discurso del 21 de mayo. Si el gobierno efectivamente, como dice ahora, que esto estaba todo planificado, que esto venía, lo habría dicho en su discurso el 21 de mayo, así como dijo muchas cosas, como por ejemplo el tren bala a Valparaíso, que ahí hay planificación, pero aquí no. Sí, bueno, claro, esa es la cuenta pública del presidente para que quede más. La cuenta pública. Claro, ahora en junio, primero. Bueno, no sé qué mucho más puedo hablar si el señor Héctor me sacó varias palabras de la boca. Improvisación, error. Claro, muy parecía la opinión. Un gallito entre ministras. Sí, claro. No, yo creo que me robó la palabra sobre todo en la parte de que estamos frente a una coalición de gobierno que es fuerza mayoritaria en la Convención Constitucional y tenemos un proyecto constitucional, claro, ecológico, dentro de muchos otros objetivos, pero ecológico. Tiene un fuerte llamado, ¿cierto?, al cuidado del medio ambiente, no tratar de cuidarnos del calentamiento global, y lo cual está bien en cierta medida. Si para allá tenemos que avanzar, si estamos es un planeta nomás el que tenemos, ¿cierto? No podemos cambiarlo. Pero coincido también en lo que indica Héctor respecto a la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. Incluso dijo hoy, respecto al mismo tema del cierre de la fundición Ventana de Codelco, creo que llevamos décadas en algunas localidades de Chile pagando el costo de un desarrollo sucio. De hecho, uno podría decir que son 200 años desde la revolución industrial. ¿Ya? Bueno, aquí a Chile costó que llegara a la revolución industrial, ¿cierto? No logramos vivir lo que vivían, por ejemplo, los habitantes de Londres, ¿cierto? Claro. De ahí podríamos decir que el Talca, París y Londres se asemeja a Talca parece Londres por el nivel de contaminación. Y la contaminación, por supuesto, de las chimeneas en su momento. Pero ciertamente denota una descoordinación, denota el apresurarse por parte del gobierno en algo que le cuesta mucho a Chile. Si el cobre sigue siendo el sueldo de Chile, ¿para qué andamos con cosas? Todavía
no logramos, y que es una tarea que hace mucho tiempo se viene tratando de realizar, de que el cobre no sea el único sustento de nuestro país, porque en algún momento, por supuesto, pero sigue siendo, tengo entendido, el 30%. Pero aún así dependemos del valor del cobre, ¿ya? Y va a ser así por mucho tiempo más. Ya no es de un momento a otro. Entonces, ya un par de días de paro, ¿cierto?, de los trabajadores del cobre, porque era un paro nacional, le cuesta mucho al país. Y un cambio que no sabemos cuál es la ruta, mucho más aún. ¿Ya? Claro, podemos decir y no podemos esconder de que sí, es una zona, ¿cierto?, saturada. Entonces hay que ver los estudios, hay que ver cómo se va a realizar esto. El mismo presidente de Codelco, que no descarta una mega fundición con aportes del sector privado. ¿Ya? Ese es don Máximo. Entonces estamos claro, el gobierno se apunta hacia un lado, que es tratar de reducir esto, qué sé yo, pero nos dicen por otro el lado, presidente que, claro, vamos a ir a buscar a los alemanes. Una mega fundición. Y no solo eso, sino que además se está estudiando que con el cierre de ventanas, ¿qué vamos a hacer? No solo con los trabajadores, sino que también con... claro. Entonces es una gran fuerza que se pierde. ¿Y qué vamos a hacer? Dice el vicepresidente de Operaciones del Norte de Codelco, Andrés Ugarret, que indica que hay que revisar qué vamos a hacer con los trabajadores, puesto que podemos hacer una reconversión, reposicionamiento en alguna otra división, o si es posible, alguna salida, ¿cierto?, que sea adecuada para los trabajadores. Ahí el bolsillo de payaso, que es cierto que en derecho nosotros lo conocemos, vamos a buscar una solución adecuada. O sea, no sabemos para dónde vamos a disparar. No hay ninguna. Eso me parece un derroche de recursos que va a existir enorme. Yo creo que antes de hacer un anuncio de ese tipo, que es un anuncio importante, más allá del fondo, más allá de que estamos contaminando, qué sé yo, debería haber habido un estudio, deberían haber dicho, vamos a cerrar ventana en un lapso, voy a inventar 5 años, en lo que en el primer año va a pasar esto, en el segundo año una carta Gantt decente, ¿cierto?, de lo que vamos a realizar. Yo creo que le faltó leer los otros diarios, porque yo tengo otro punto. Fíjate que yo lo veo del otro lado. Yo no, sin ser un defensor de este gobierno, en primer lugar. Pero te digo que yo veo el otro elemento, que lo vi en los gobiernos de Piñera. Aquí no hubo filtración. Aquí no se supo antes, oye, van a cerrar ventanas y hubo un anuncio por fuera, en primer lugar. O sea, aquí hay claras señales de que había planificación, no se supo. Hubo un anuncio oficial. Y fíjate que también se reconoce que la ministra de Minería hace una defensa de este proceso, en general mostrando todos los pros y los contras, como un análisis, un diagnóstico general, como un FODA, viendo las fortalezas y debilidades de esta decisión, y que era su misión. No obstante, prevalece también el tema medioambientalista y se hace este anuncio. O sea, yo lo veo del otro lado. O sea, yo veo que hay una coordinación, que hay que hubo bien planificado y hubo un tiempo para hacerlo, por lo tanto se muestra. Y vamos a la otra etapa. Yo creo que usted está defendiendo lo indefendible. No estoy defendiendo lo indefendible. Fíjate, y te voy a dar otro argumento. Tú acabas de decir, oye, es que en 5 años más debería... Fíjate que el proceso de cierre de ventana no es que mañana se cierre ventana. Aquí vienen varias etapas. La primera etapa es el proceso con Cernagiomín, que tiene que informársele del cierre de la fundición, y ellos tienen un plazo aproximadamente de 8 a 12 meses para establecer este permiso temporal de cierre. Luego viene la otra etapa, que es el nuevo servicio de evaluación ambiental, que se demora aproximadamente 2 años en este proceso. O sea, hay tiempo para planificar lo que viene, lo que va a ocurrir, hay tiempo. O sea, esto es un anuncio, es como... Estamos usando lo mismo que usaban el resto. Piñera te da un anuncio de algo que iba a ocurrir en 10 años más y era la parafernalia de cómo iba a ocurrir. Entonces, y luego viene el desmantelamiento, donde sí también van a operar los mismos contratistas que están trabajando, porque saben cómo se puede desarmar una máquina, cómo opera en este proceso de refinación. Por lo tanto, o sea, hay 5 años para elaborar un plan completo. Podríamos inclusive darle los 2 primeros años para estas mismas mesas de trabajo que se acaban de formar, para que el discurso sea amplio y todos intervengan, la ciudadanía, los trabajadores, el Estado, todos los involucrados. Y también hay otro elemento que esto también abre la puerta, y es el punto más importante desde el punto de vista medioambientalista, que son todas las termoeléctricas que están alrededor en este sector, y que es esta famosa energía sucia. Por lo tanto, si el Estado te dice hoy día, oye, yo partí primero por mí, ahora te voy a empezar a cerrar a ti o ponerte presión para que cumplas con las normas, entonces ¿estamos dando un ejemplo o no estamos dando un ejemplo?
Por eso yo lo veo del lado positivo. Yo veo que hay una organización, yo veo que obviamente tiene que haber todo un proceso de planificación de cómo va a ocurrir, no como el problema que ocurrió en Lota, que estamos llenos de peluqueros y gente que producía tortilla y todo lo demás, donde se hicieron mal las cosas. Pero yo creo que aquí es tiempo de hacer bien las cosas y se están abriendo. Fíjate que el paro duró ¿cuánto? ¿24 horas? ¿48 horas? O sea, es una buena señal también de negociar y lograr calmar las aguas y decir sí, los vamos a escuchar y vamos a trabajar en conjunto. Pero yo veo un poder de negociación. Tú me das la razón importante. Precisamente por el paro, porque fue tan bien planificado que los trabajadores se fueron a paro. Yo creo que aquí no estamos hablando de filtración, por el contrario. O sea, yo creo por que estoy diciendo, no se filtró, eso tendría que ir planificación, ¿no? No necesariamente. Hubo pero si el mismo gobierno, las mismas imágenes del gobierno, que sigamos discutiendo después de la pausa. Ningún problema. Porque don Carlos Agurto nos ha puesto la alarma en la sala máster. Vamos a la pausa. Su salud emocional es vital para disfrutar una buena calidad de vida y lograr altos rendimientos. Si insomnios, ansiedad, depresión, estrés u otras dificultades le roban energía, agende una hora con la psicóloga Leslie Espinosa. Atención online o presencial. Comuníquese por teléfono o WhatsApp al +569 4058 3589. Vivir implica un constante peligro. Escuche: coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias. Pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese, actúe con responsabilidad, manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días. Archi, Radios del Maule, compromiso de verdad. Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra, que cumple 30 años rescatando mitos, leyendas y relatos del campo chileno. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país, a través de cuentos, poemas, dibujos o fotografías. Hay premios nacionales, regionales y para escuelas. Y además, tu obra puede aparecer en nuestros libros y exposiciones. Infórmate más y participa en historiasdenuestratierra.cl. Invita FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Si sientes un sonido que te hace soñar, que siempre te acompaña y te lleva a cantar, escuchas Radio Ancoa, Radio Ancoa, escuchas Radio Ancoa, Radio Ancoa. Bueno, seguimos discutiendo muy activa y acaloradamente el tema del cierre de la Fundición Ventanas, precisamente cerrando con lo que nos señalaba don Rodrigo en atención a si hubo o no hubo planificación. Solamente una reflexión que le estábamos haciendo durante este periodo de pausa, que efectivamente estas son las situaciones que a veces no necesitan un preanuncio, porque efectivamente son tantos los intereses que están metidos, no solamente en la zona, son tantos intereses concomitantes, y si uno empieza a mirar la posibilidad de que se haya hecho algún tipo de avanzada, de lobby, o incluso anuncios de demandas de distinta naturaleza, quizá también hubiese sido antes de poner el punto para poner en camino franco una decisión que se tiene y que se debe implementar. Y eso no solamente en el tiempo, sino que también hay una ley que también va a merecer las observaciones del Congreso, y yo creo que hoy día el punto político ya está hecho. Quizá yo creo que sí, lo que hay que hacer algún grado de reflexión adicional es que las cosas no pueden seguir reventando por el lado de las personas y de los trabajadores. No pueden ser, digamos, también una arista que hay que trabajarla mucho más concienzudamente, o tampoco puede ser como durante años y años y años y años fue de la comunidad local, que básicamente tenía que estar resolviendo
con la autoridad política en los servicios de emergencia, producto de los distintos episodios de contaminación. Y muchos de esos estudios no tuvieron una conclusión tan patente y tan lógica que pudiera establecer responsabilidades como tan directas. Una reflexión final. Fíjate que la inversión chilena en este ámbito no ha estado a la altura de los organismos medioambientales, de los estándares medioambientales. También nos encontramos que Chile privilegió la extracción por sobre la refinación, cuando le da un valor. ¿Cuántas veces hemos hablado de crearle un valor agregado a nuestros productos para no ser meros exportadores de commodity? Por lo tanto, nosotros necesitamos hoy día conocer realidades distintas. Por ejemplo, estuve averiguando, hay fundiciones en Alemania y en China que están en medio de la ciudad. Sí, claro. En medio de la ciudad. ¿Y por qué están en medio de la ciudad? Porque cumplen con todos los estándares medioambientales, no contaminan y están en un entorno donde pueden operar, la gente puede llegar a su trabajo cercanamente, es parte de la matriz productiva de la ciudad, por lo tanto es parte del progreso. O sea, eso perfectamente Chile, si hubiese invertido, se hubiese dedicado a escuchar, a ver las tesis que están en la Universidad de Concepción, en la Universidad de Chile, en la Católica, en la Universidad de Atacama, en el norte, donde hay una infinidad de proyectos de cómo mejorar la fundición o cómo mejorar la extracción y la refinación del cobre en nuestro país, hoy día estaríamos siendo líderes en esta otra etapa productiva. Somos el país mayor productor de cobre en el mundo y estamos desperdiciando la cadena vertical para poder mejorar nuestros ingresos en nuestro país. Nuestra cadena de valor necesita poner ojo y acento en el futuro. Y hablando de planificación, como decía nuestro quinto panelista, don Carlos Agurto, donde sí pudo haber planificación, tiene que ver con esta parte, yo la denominé como parte del anecdotario televisivo de la semana. Ay. Con la situación de la denominación del gabinete de la primera dama, que pasó por un periodo a denominarse gabinete de Irina Karamanos, que es la primera dama, o quien funge ese rol, y precisamente esto generó una rasgaduras de vestiduras. Por el otro lado, decíamos, a salir a cabecear el autogol, pero efectivamente que provocó un remesón político y salieron muchas personas a opinar respecto a un tema que si hubiese pasado colado sería muy extraño, pensando que estamos en Chile, donde nos interesan mucho los títulos, donde nos interesa mucho el encabezado, nos interesa mucho cómo la parte de las formas. Entonces, en virtud de esto, ¿qué reflexión tiene nuestro panel respecto a esta situación? ¿Hubo planificación? ¿Había algo más dentro de esta situación? E incluso José Antonio Kast habló de que esto era una monarquía, donde se identifica el rol con el nombre de la persona. Don José. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer la figura de que el agua de la piscina estaba quieta, estaba pacífica, ¿cierto? Y le tiraron, ¿cierto? Una pelota bastante pesada para remecerla, ¿cierto? Un autogolazo de media cancha. Yo creo que la que sonríe dentro de todo esto es la ministra del Interior y Seguridad Pública, es que por una semana por lo menos la vamos a bajar del columpio aquí en Piedra Roseta. No fue la responsable. Claro, pero no, yo creo que la verdad es una institución, primero de todo. Es una institución dentro de presidencia, dentro de Palacio, ¿ya? Y más allá de lo que haya expresado en su momento la concubina del presidente, ¿cierto? Irina Karamanos, en el sentido de que me les podrá gustar o no, ¿cierto? Pero no lo digo peyorativamente, sino que, bueno. Eso es. Ella dijo que había que cambiar, reformular un poco esto, pero ya pasarse de rola, como dicen los jóvenes hoy en día, y ponerle su nombre, personificar una institución del Estado, una institución, bueno, cambió de nombre, ¿cierto?, en el tiempo en que se encargaba Sebastián Dávalo, hijo de la presidenta Bachelet 2, pero bueno, no sé, yo creo que realmente fue un autogolazo, y no solo eso, porque estamos también obviando, eso es como la portada de todo el tema, ¿ya? Pero también el trasfondo, en
en el documento emitido también se ampliaban las funciones o las prerrogativas que tenía el gabinete de Irina Caramanos, ¿ya? Incluso yendo mucho más allá de lo que se había hecho históricamente, que se había hecho, ¿cierto?, con Cecilia Morel, por ejemplo. ¿En qué sentido, para que la comunidad y nuestros auditores tengan? Incluso se inmiscuía en temas de otros ministerios. Se rogaba materias del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ¿ya? En cambio, antes podríamos decir, para que se entienda la diferencia, solo se trataba de regular el tema de, pero trabajar con las fundaciones, ¿ya? Era eso, punto. Ahora se irrogaba materias propias de otros ministerios. Son como las fundaciones que dependen de presidencia. Claro, pero básicamente el rol de la primera dama estaba abocado a eso. Efectivamente, y antes se habían agregado algunos temas culturales cuando estaba Sebastián Dávalo. Ahora se abría el abanico, ¿ya? Lo cual hubiese generado, obviamente, yo creo, contratar más asesores. Hoy en día los asesores que tiene directamente Irina Caramanos son casi 20 millones al mes que le cuesta al Estado, ¿ya? 31 millones. ¿Cuánto? 31 millones. Bueno, es cosa de saber más o menos quién habrá tenido la culpa. Ahora, si seguimos la línea también, esto fue el 30 de marzo, ¿cierto? No, y hoy día lo catalogan de error administrativo, ¿ya? Un error cuando estaba álgido el tema de ventana. Claro, es como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora, por otro lado, me parece que cuando pone reversa el gobierno con esto, incluso lo deja más desprovisto al gabinete ahora de la primera dama, nuevamente restituido, más desprovisto que cuando estaba, por ejemplo, Cecilia Morel en el gobierno anterior, ¿ya? Entonces hay que poner ojo para ver cómo avanzar esto, qué va a decir la que nos ostenta ese cargo, ¿cierto?, señorita Irina, a ver si van a avanzar o no, como había dicho antes. Entonces yo creo que al final generó un remesón político, efectivamente, cuando estaba más álgido el tema de ventanas, sorpresivamente, y bueno, lamentablemente para el gobierno le cayeron también desde su propio tejado, desde su propia cancha, ¿cierto? Le cayeron las críticas. Los coscorrones, Rodrigo. Fíjate que yo concuerdo en el error, es un error, pero no es tan relevante comparado con los temas importantes del país. Creo que sí es una buena oportunidad para reflexionar sobre esto, que mismo Gabriel Boric en campaña replicó, de que no debería existir la figura de la primera dama, que era un gasto innecesario, y hoy día vemos que es un área que tiene un presupuesto bastante alto, que tiene asesores con otro presupuesto bastante alto, y fíjate que, bueno, Irina no fue elegida en primer lugar, el que fue elegido fue Gabriel Boric, ¿no es cierto? No pertenece a algún partido político, por lo tanto no la puedes interpelar con una acusación. Sí pertenece. Entonces, es de militante de Convergencia. Ahora, pero en el momento, cuando fue nombrada, no pertenecía. Ya. Ahora, no tiene agenda. No hay una agenda que tú digas, sepa dónde está hoy día Irina Caramán. Entonces, es relevante esto, porque si para nombrar un coordinador de fundaciones, no sé, pues por último por alta dirección pública y se le paga a una persona, pero se están gastando recursos en algo que tenían razón al principio. O sea, también hubo autogolazo de Michelle Bachelet cuando puso al hijo. También podríamos hablar ahí de esto de tener a la familia dentro, ¿no? Nepotismo, esa es la palabra. Muchas gracias. También tenemos el aprovechamiento que hizo Piñera cuando lleva a los hijos a China para que hagan negocios a través de la plataforma del Estado, cuando tú tienes la plenipotencialidad de invitar a empresarios, personas que realmente podrían tener un vínculo y un beneficio que involucre una rentabilidad social. Eso es lo que dice en la propia descripción de las giras del Estado. Entonces, aquí todo el mundo ha cometido errores y se siguen cometiendo este tipo de errores que vale la pena hoy día sentarse a la mesa y analizar. Y yo creo que el principio básico, rescato el único principio básico de Boric, que este cargo está de más. Yo creo que tiene que haber simplemente un coordinador de fundaciones, de lo que se creó antes por las primeras damas anteriores, pero no es para mí una persona relevante y ni menos tampoco un gabinete. Es que sabe, Rodrigo, perdón, que justamente este gobierno está haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer. Antes sí, era como la costumbre que ya al final todo está... Pero este gobierno, que supuestamente su crédito en la calle, su crédito político, es que vamos a hacer un nuevo gobierno, ya nos sacamos la corbata, pero en todo lo demás están haciendo todo lo que dijeron que no iban a hacer.
Correcto. Sí, me quedo con las últimas palabras de José Pepe Esbun. Efectivamente, este es el gobierno, desafortunadamente hay que decirlo, que suene súper feo, de las volteretas. O sea, a cada rato es una voltereta tras otra. Pero es regular. Ventana no es una voltereta, era una promesa de trabajar por el medio ambiente y sí, lo están es cumpliendo. que no me refiero a Ventana, me refiero en este caso específico a lo de Irina Caramanos, porque efectivamente el presidente lo dijo y en varias partes él dijo, no puede ser estos cargos que sean como de sangre por nobleza, yo voy a terminar con este tipo de cosas, es impresentable este cargo, recordando un poco la figura de Cecilia Morel, pero más atrás de Lucía Iriar, o sea, cargos que vinieron empapados en un minuto mucho de esa cuestión media clasista, de media monárquica, así que a mí tampoco me gusta como tal. Pero los estados, cuando se ejercen correctamente, y yo lo he dicho también, los presidentes deben tener una ascendencia moral también. Y de ese punto de vista yo no lo terminaría como tal la institución, porque las institucionalidades, cuando tienen externalidades positivas, son manejadas adecuadamente y tienen un marco regulatorio adecuado, son beneficiosas para la ciudadanía. Y hemos tenido casos de primeras damas que han hecho labores muy interesantes, lo que hizo Luisa Durán en su momento, lo mismo que hizo Cecilia Morel con los adultos mayores, cómo relevó el tema del adulto mayor. Elegibilizar sano, que incluso este mismo gobierno mantiene. O sea, yo creo que cuando se aplican políticas adecuadas está bien, porque vuelvo a insistir, los presidentes también tienen una ascendencia moral respecto a la ciudadanía. Ahora, cuando tiene un ámbito adecuado, regulado, que no es el caso, porque desafortunadamente tú bien lo dijiste, cuando se manejan recursos públicos y existe esta nebulosa u opacidad respecto de qué categoría ostenta esta persona, que por lo demás ni siquiera es la mujer propiamente tal del presidente, es la polola, digamos. Entonces ya ahí suena un poco contradictorio. Y demás está decir que es completamente impresentable lo demás. O sea, yo creo que la institución, hay que ir a la institución de este cargo, que estuvo bien lo que hizo la presidenta Bachelet cuando lo define como una, digamos, un cargo de una dirección sociocultural para darle una regulación propiamente tal. Y dejar de creer que esto es un ámbito exclusivo de la mujer por el simple hecho de ser la mujer de alguien, o el marido de alguien en el caso cuando estaba la presidenta Bachelet, o el hijo de alguien, y ahora la polola del presidente. Y reitero lo que decía Pepe al final. Si lo novedoso de esto no es de la institución, pues esta institución ha existido siempre, o por lo menos desde los años 50 que lo conocemos en Chile, el presidente Frei padre, ya ahí por ahí venía esta institución, no, de Rosita Markman, en el gobierno de Gabriel González Monsalve, ¿verdad? Te podría decir que incluso de Pedro Aguirre Cerda. Incluso de antes, sí, pero bueno, por ahí más o menos la primera dama que recordamos, Rosita Markman. Lo novedoso de esto es que el presidente dijo que estas cosas no le iba a hacer, pues si ese es el tema. Entonces el presidente cae en las prácticas habituales e incluso es más feo todavía porque lo personifica en un nombre específico. José quería agregar algo. Redondear, toca una parte importante de la historia del país, ¿cierto? La primera dama, la señora de González Videla, ¿cierto? Ella participó activamente en que las mujeres tuvieran derecho a sufragio en Chile. Ella, no la vamos a catalogar de feminista, pero de verdad que trabajó por los derechos de las mujeres en el país para que votaran y para que tuvieran mucha participación también activa dentro del servicio público. En general, trabajó por y para las mujeres de nuestro país. Pero tampoco se le ocurrió poner su nombre, digamos... Mira, solo para recordar, la presidenta Luisa Durán, lo que recuerdo, promovió mucho el tema de la prevención de los dientes. Sonrisa de mujer. Sonrisa de mujer. Entonces, cuando hay iniciativas interesantes, que se agradecen. Es que mira, y acá doy mi opinión personal, a mí no me gustan las instituciones, digamos, no creo que el Estado tenga que darse así como este tipo de libertades. Y no lo digo solamente porque no crea que quienes formen pareja con el presidente o su familia no tengan derecho a participar del Estado, con las regulaciones, a evitar el nepotismo y todo el tema. Si a mí lo que me sucede es que no podemos estar pensando en estados profesionalizados, en estados que realmente estén preocupados de la solución de problemas de la gente, atendiendo al buenismo de las personas. O sea, si hoy día la primera dama quiere trabajar con los adultos mayores, ya los adultos mayores son felices y se postergan otros, y que los demás, digamos, queden como en la institucionalidad. Es como tocar con una varita mágica. Yo recuerdo los centros de madres,
en la época de Lucía Iriar. FEMA Chile. Yo recuerdo también varios programas que fueron exitosos, pero probablemente lo que hay que establecer es que todos estos servicios, aquí hay fundaciones sumamente importantes, Prodemo, Integra, que trabajan directamente con temas sumamente importantes. Entonces, pueden estar, digamos, al alero o al ala en una institucionalidad que tiene que estar hoy día dando respuesta a tantas necesidades. O sea, nosotros vemos que está, por ejemplo, por la línea institucional, está Junji, pero también está Integra. ¿Qué pasa con esas situaciones? ¿Cómo conversan? A mí me tocó en la época de trabajo en el servicio público ver también cómo en la medida en que tú estabas como más cerca del sol, más cerca de presidencia, las cosas funcionan de forma distinta. Y eso pasa también porque no hemos logrado dar todavía con un Estado que sea mucho más profesionalizado. El tema de la alta dirección pública, que sigue siendo un tema. O sea, pensemos cuántos directores de establecimientos educacionales están nominados por el sistema de alta dirección pública. Pregúntenselo en Linares, pregúntenselo en la provincia. Y resulta que cuando no se toma el sistema, sino que seguimos dependiendo de que alguien que está en la alta esfera siga nominando, siga designando, vamos a tener el problema de que la responsabilidad, en último caso, no es de nadie. Claro. Entonces, yo creo que ahí es donde precisamente a mí el problema me sigue complicando. Y bueno, el remate me pareció también difícil de asumir. La coordinación sociocultural, sigo preguntándome en qué fase del derecho administrativo la administración pública está. Porque precisamente apunto a lo que decía Rodrigo. Nosotros necesitamos que acá todas las personas que tienen algún tipo de asignación pública o que están trabajando con los recursos de todos los chilenos y chilenas, efectivamente tenga responsabilidad por el uso de esos recursos y que tenga también que dar cuenta de lo que está sucediendo. Si no, realmente vamos a seguir siendo esta especie. Alguien la denominó republiqueta en algún minuto. Entonces hay que seguir trabajando con ese tema. Y la otra vuelta de la semana también, para ir rematando los temas, tuvo que ver con esta invitación, desinvitación, respuesta de los expresidentes para la entrega del proyecto de nueva Constitución Política de la República. Y precisamente en la sesión pasada nos habíamos quedado con la intervención del expresidente Ricardo Lagos, que ya había manifestado que había declinado la invitación. Claro, para no decir que había rechazado, porque puede ser con una carta formal. Por favor, no lo tuvieron en cuenta. No, con sí. una Rechazó, carta, dígalo como corresponde. Con una carta formal, pero además con la astucia que yo digo y el olfato político de Lagos, que por aparecer primero y por aparecer diciendo las palabras correctas, finalmente puso en un entredicho y en un problema al resto de los demás. Claro. Entonces, vamos con ese tema porque las impresiones de ustedes son más interesantes que las que les puedo entregar. Don Rodrigo, empecemos por usted. Fíjate que de alguna manera en el proceso los convencionales aquí igual demuestran una desilusión desde el punto de vista de valorar una constitución es parte del pasado, presente y futuro. Se construye en función de lo que estaba. Y también cuando hubo, que de hecho lo manifiesta Ricardo Lagos en su carta, que él de hecho manifestó interés y colaboró. No sé si Piñera habrá colaborado, no tengo información si la presidenta Bachelet lo haya hecho o Eduardo Frei, no sé. Pero al menos Ricardo Lagos sí había colaborado, sí había tenido una cercanía independiente. Esto se llama objetividad, esto se llama respeto a la institucionalidad. Y en ese sentido yo creo que es un error muy grande o una soberbia por parte de los convencionales haber hecho una discusión banal sobre si debían invitarlo o no invitarlo.
o sentirse heridos ciertos sectores por la no consideración o revanchismo. Entonces ahí es donde se cae un poco esta situación, y yo lamento que haya ocurrido esto. No es tan relevante tampoco, en lo personal es una invitación a una presentación, pero sí, de alguna manera, hoy en día tomó una relevancia que no constituía por el solo hecho simplemente de algunos convencionales golpear la mesa, hablar más fuerte y hacer prevalecer un hecho que yo lo considero de soberbia. Yo creo que sí es de relevancia, sobre todo cuando estamos hablando de una constitución que queremos que nos una, que nos va a regir, esperemos, por mucho tiempo, 40 años, no sé. Porque yo creo que sería un gesto, es un gesto no solo por los expresidentes, sino que en general de que la constituyente, ¿cierto?, entrega su producto, pero con todo un Chile unido, con todo lo que representan los expresidentes. Me parece una falta de respeto como lo apreciaron en un comienzo, pero ¿qué más vamos a pedir si recordamos que el día en que se constituyó la constituyente no respetaron ni el himno nacional? Recordando cómo vociferaba una constituyente sobre el escritorio, bueno, es historia ya. Pero me parece que luego de eso no hacía más que esperar de que obviamente quien no es invitado no va a llegar, ¿cierto?, porque era lo que correspondía, y posteriormente ya si los invitamos, claro, fue una buena jugada del expresidente Lagos salir primero. Me parece ahora que no vayan todos, bueno, sería raro, por ejemplo, que estuviera solo el presidente Piñera, que en su caso, respondiendo al interrogante que tenía Rodrigo, sí solicitó una reunión con los constituyentes, los cuales respondieron que no tenían tiempo. ¿Ya? En su momento ya fue como una semana antes de irse, ¿no? Sí. Un par de meses. ¿Y cuánto tiempo estuvo antes la preparación de la comisión, que debe haberla apoyado también? Ahora, claro, pero estuvo la intención, y la intención de que no tenían tiempo también es otra. Bueno, yo creo que, para redondear, porque por el tema del tiempo, eso es, yo creo que los gestos hoy, cuando tenemos una constitución que en el papel no nos une, porque nos segrega racialmente, ¿ya? Una constitución nazi, han dicho por ahí, ¿cierto? Nos segrega. Yo creo que los gestos hoy eran mucho importantes. Bueno, la convención termina como principió, con sectarismo, con una compulsión por refundar Chile, que lo manifestaron la mayoría de sus convencionales, que son de izquierda y de ultraizquierda, donde demuestran incluso en la propuesta de preámbulo que para ellos Chile nació recién el 19 o 18 de octubre. Yo me permito leer, se rechazó, pero esta era la voluntad de la comisión. Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas. Algo así decía el preámbulo, lo que te demuestra que esa voluntad por refundar Chile, hoja en blanco, todo nace desde aquí, nosotros somos los únicos depositarios de la voluntad popular, y todo lo demás no es legítimo porque no son 30 años, no son 30 pesos, son 30 años, son 200 años, como dice la ministra Maiza Roja. Demuestra, vuelvo a insistir, esta voluntad por refundar todo y ellos ser los únicos depositarios de la verdadera voluntad del pueblo. Yo me di el tiempo de leer incluso algunos preámbulos, pocas constituciones, no son muchas las que hablan, se dan un preámbulo, puntapié inicial y esta expresión de voluntad de lo que fue la razón de estas constituciones. Y fíjate que en ninguna de esas encontré, a pesar, por ejemplo, que Argentina tiene uno del año 93, después de la dictadura incluso, y los americanos después de ganar la guerra a los ingleses, ninguna de ellas encontré reminiscencia a ese pasado doloroso o a ese sectarismo que sí plantea esta Constitución. Cierra, vuelvo a insistir, como partió, con sectarismo, con compulsión por levantar y pensar que todo nace en ellos, y equivocadamente vuelven a hacerse un autogol, además de faltarle el respeto a presidentes que fueron democráticamente elegidos por todos los chilenos. Bueno, para el cierre, porque ya nos pilló la hora, yo recordaba esa gran canción de Los Gatos, Tiempo dile a la lluvia, ¿se acuerdan? No, son muy jóvenes. Y en esa época, donde los temas políticos básicamente eran de la élite, y hoy día todo movimiento político, todo gesto, todo ejercicio, toda opinión que realice una institución de cualquier naturaleza va a tener una implicancia. Y yo creo que no hacer esas lecturas también es parte del problema. Entonces, si no tenemos la capacidad
escucharnos, de convocar o convocarnos, y no solamente de estar lanzando fuertes pronunciamientos críticos respecto de las otras personas, va a ser muy difícil el encuentro. Fíjense la curiosidad, hoy día Marco Barraza, convencional constituyente del Partido Comunista, señaló que a lo que se le ha señalado como la izquierda radicalizada no ha tenido, y siempre diciendo lo que habían hecho, lo que habían planteado y dándole mucho bombo, pero que no se le daba lo mismo en los fuertes epítetos que habían lanzado otras personas. O sea, cuando se les dice, por ejemplo, lo que tú planteabas, José, de que esta es una constitución nazi, claro, o sea, si eso no le pone benzina al tema, es como muy difícil provocar los encuentros. Y yo creo también que el texto constitucional, que yo espero leerlo con ansiedad para tomar la decisión correspondiente. ¿Pero no lo he leído, querido colega? No, sí lo he leído. Pero quiero ver la armonización. Yo quiero ver que pronto podamos nosotros empezar a discutir. Y la armonización. ¿Y sabes por qué? Porque siempre creo que sumamente, y ayer lo decía precisamente en una intervención profesional, decía, qué importante es leerlo, ya la norma fija, la norma que queremos que se apruebe o que se rechace. Y desde ahí en adelante podemos verlo, porque tantas cosas se incendiaron, tantas cosas se dijeron y que finalmente no están en el texto. Invitamos a todos los auditores y auditoras para la próxima Piedra Roseta, por esta misma línea, por esta misma emisora y por los mismos canales y plataformas de transmisión. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.